Entrevista. ¿Qué es? Una entrevista no es más que una conversación estructurada en la que los dos participantes se encargan de hacer las preguntas y las respuestas con fin de proporcionar cierta información que necesita el entrevistador. ¿Para qué sirve? La entrevista es un instrumento cuyo propósito es recabar datos y permite obtener la información más profunda, detallada, que incluso el entrevistador y entrevistado no tenían identificada, ya que se adapta al contexto y las características del entrevistado. Entre las características tenemos que tienen un objetivo definido, se enfocan en un tema, por lo tanto se prepara una entrevista en función de un tema o asunto que se quiera abordar con el entrevistado. Requiere una investigación previa y, por tanto, el entrevistador tendrá que conocer de previa mano una información básica para poder llevar a cabo la entrevista. Se compone de preguntas y respuestas y estas tienen que ir a su vez relacionadas con el tema de la entrevista. En cuanto a quién hará las preguntas, es el entrevistador, y quien las responderá será el entrevistado. Para poder hacer una entrevista se necesita desarrollar una conversación, intentar evitar las preguntas cerradas, contemplar distintos escenarios en tus preguntas, no hacer demasiadas preguntas, vigilar la duración de la entrevista, escoger un lugar adecuado para llevarla a cabo, cuidar el lenguaje corporal y tu actitud, entre otros. Segundo, ¿qué es un cuestionario? Un cuestionario es un documento formado por un conjunto de preguntas que deben de estar redactadas de forma coherente y organizadas, secuenciadas y estructuradas, de acuerdo con una determinada planificación, con el fin de que sus respuestas nos puedan ofrecer toda la información necesaria. Bueno, ¿y para qué sirve? A menudo la utilizamos para recoger de manera organizada la información que permitirá dar cuenta las variables de interés en cierto estudio, investigación, sondeo o encuesta. Características. Uniformidad. Los cuestionarios son muy útiles para recoger información demográfica, opiniones personales, hechos o actitudes de los encuestados. Exploratorio. Para recopilar el cuestionario podría ser de naturaleza exploratoria. No hay restricción de las preguntas que se pueden hacer en este cuestionario ni del objetivo específico que éste recoge. Secuencia de preguntas. El cuestionario suele seguir un flujo estructurado de preguntas para aumentar el número de respuestas. Bueno, ¿y cómo se hace? Estos son los puntos a tomar en cuenta al momento de realizar el cuestionario. 1. Describir la información que se necesita. Es conveniente determinar con claridad a qué tipo de información necesitamos y de qué tipo de personas queremos su opinión. 2. Redactar las preguntas y recoger el tipo de preguntas. ¿Ok? 3. Redactar el texto introductorio y las instrucciones. 4. Diseñar el aspecto formal del cuestionario. En lo que se refieren a las encuestas, que son, por ejemplo, una encuesta no es más que un procedimiento de investigación cuantitativo en la que el investigador recopila información mediante el cuestionario previamente diseñado sin modificar el entorno ni el fenómeno donde se recoge la información, ya sea para entregarlo en forma de un tríptico, gráfica, tabla o escrita. ¿Para qué nos puede servir un cuestionario? Pues las encuestas nos pueden ayudar a obtener conocimientos específicos de grupos de personas que nosotros estamos averiguando, ya sean clientes, empleados o todo un mercado objetivo. Si bien es difícil confiar en la respuesta u opinión de una persona al preguntar a un grupo numeroso,
las respuestas se volverán más claras y aplicables en todos los ámbitos. Entre sus características está que son preguntas estructuradas, objetivas, estandarizadas. Esto quiere decir que las preguntas se hacen a todos los participantes y esto puede ayudar a que los datos se comparen de manera significativa. Son representativas, por tanto, representan a la población que se está estudiando. Esto se puede lograr mediante el muestreo aleatorio. Son confiables, ya que al ser a un grupo numeroso de personas, deben producir los mismos resultados cuando se administran repetitivamente a la misma población para asegurar un hecho con estas encuestas. Tienen un enfoque cuantitativo, es decir, son las herramientas cuantitativas que buscan obtener datos numéricos y estadísticos para realizar un análisis. ¿Qué es la observación? Es una técnica que consiste en observar atentamente el fenómeno, hecho o caso, tomar información y registrarla para su posterior análisis. La observación es un elemento fundamental de todo proceso de investigación. En ella se apoya el investigador para obtener mayor número de datos. ¿Para qué nos sirve? A través de la observación cuidadosa detecta hechos y fenómenos. Se pregunta qué es lo que realmente sucede y el por qué. Es decir, con ella se reconoce un problema. Las características de estas son dos, que son describir y explicar. La observación tiene la capacidad de describir y explicar el comportamiento al haber obtenido datos adecuados y fiables correspondientes a conductas, eventos y o situaciones perfectamente identificadas e insertas en un contexto teórico. ¿Cómo se hace? Tiene varios puntos. El primero sería la observación. Aquí comienza la investigación científica para identificar un problema o tema relevante que merece ser objeto de investigación. Punto 2. Formulación de una pregunta e hipótesis. Con los datos recopilados, el investigador plantea la pregunta que desea resolver. Y el punto número 3. Diseño del experimento o plan de investigación. Se planifica y diseña cuidadosamente un experimento o plan de investigación riguroso que facilite la recolección de datos relevantes. Diagrama de flujo. Un diagrama de flujo representa la esquematización gráfica de un algoritmo, el cual muestra gráficamente los pasos o procesos a seguir para alcanzar la solución de un problema. ¿Para qué sirve? Se usan ampliamente en numerosos campos para documentar, estudiar, planificar, mejorar y comunicar procesos que suelen ser complejos en diagramas claros y fáciles de comprender. Características. Se trata de un gráfico compuesto con distintos tipos de figuras geométricas, líneas y acompañadas de texto. Es sintético, secuencial y estructurado. Su rol principal es representar la manera más fácil y concreta de un proceso complejo. Permite describir la toma de decisiones de un proceso y guiar visualmente a quienes estén involucrados en llevarlo a cabo. Es mucho más rápido y fácil de leer que un texto completo y al mismo tiempo permite organizar la información de manera lógica con un inicio y un final claramente reconocibles. ¿Cómo se hace? Primero, define el propósito y el alcance. 2. Pon las tareas en orden cronológico. 3. Organiza las tareas por tipo y símbolo del diagrama de flujo. 4. Dibuja el diagrama de flujo. Y por último, confirma y perfecciona el diagrama de flujo.